Hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 9, recordando que habíamos mencionado que este capítulo lo íbamos a dividir en dos partes, no en dos enseñanzas, dos partes. La primera parte, que fueron dos enseñanzas, era también de la lamentación hacia la adoración, en la primera parte. Esta segunda parte tiene que ver con lo mismo, pero vamos a ver otro bloque de versículos donde tendremos otra enseñanza, pero son del mismo capítulo 9. Estamos estudiando una serie que tiene que ver con la necesidad constante de nuestro corazón, una necesidad de ser reformados, de ser renovados espiritualmente, y eso es posible solamente por medio de la palabra de Dios y de nuestra responsabilidad de vivir la palabra de Dios. El texto que estamos mirando es Nehemías 9, los 37 versículos, y hoy entonces veremos de la lamentación a la adoración, la segunda parte. Desde la caída de Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, la humanidad no puede adorar a Dios a través de la obediencia de los mandamientos del Señor. Al contrario, la humanidad aborrece la palabra y los mandamientos de Dios. Pensar lo contrario sería pensar diferente a lo que Dios dice acerca de la humanidad. El hombre, por la caída, aborrece a Dios y su palabra, aborrece su obra. Adoración no es adoración cuando refleja la cultura alrededor de nosotros, más que el Cristo dentro de nosotros. Arthur W. Pink, esa frase la compartimos ayer en el grupo de la iglesia. Adoración no es adoración cuando refleja la cultura alrededor de nosotros, más que el Cristo dentro de nosotros. Y nos ayuda mucho esta frase porque realmente el cristianismo moderno está más enfocado en tratar de llevar un modelo de vida, un estilo de adoración que sea acorde a lo que el mundo espera que nosotros digamos que es adoración, en lugar de ir a las Escrituras y mirar al Dios de la Biblia y vivir en la adoración conforme a lo que Dios es. Entonces adoptamos posturas, lenguajes, ritos, ceremonias, expresiones de lo que sería adoración. Y de ahí que en muchas iglesias cristianas, por ejemplo, entonces las mujeres no usan cierto maquillaje, o no usan estos aretes de ciertas medidas, o el vestuario, pues las faldas sobre todo, son de cierta forma, porque eso es lo que la cultura ha dicho. Si usted es adorador, debe vestirse así. Si usted es adorador, debe peinarse así. Si usted es adorador, debe hacer las cosas a tal hora del día. Entonces estamos pensando en adoración más ajustada a la cultura a nuestro alrededor que al Cristo que vive en nuestro interior. Bien, si nos descuidamos y dejamos de adorar a Dios amando su palabra, la cultura va a estar lista. Es como si usted estuviera, vamos a usarlo geográficamente, o sea, locativamente. Estamos aquí y adoramos a Dios, pero nos descuidamos de adorar a Dios y salimos.
Y entonces es como si la cultura estuviera ahí a la puerta, esperando que saliéramos para atraparnos, para dominarnos, para oprimirnos. Es así más o menos, es decir, todo el tiempo el mundo, la cultura, el sistema está tratando de absorbernos para que, como dice Romanos capítulo 12, nos amoldemos, nos conformemos, nos identifiquemos con los patrones y estándares del mundo antes que con los de Dios. El mundo de pecado ejerce una fuerte presión, apelando a nuestra condición caída, esclavizando a las personas por medio de las tentaciones y el pecado que nos ofrece. Todo el tiempo, de forma constante. El pecado es un tirano que quiere esclavizar, que quiere atrapar, dominar, oprimir. ¿Y qué usa? La tentación. Expone un camino de seducción y que obviamente no nos va a tentar sino con algo que está allá dentro de nuestro corazón. Es nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras concupiscencias. Nosotros por naturaleza somos esclavos del pecado y esa es la necesidad urgente que tiene el ser humano de un libertador para que nos libre a nosotros de la esclavitud y la tiranía del pecado. Ese libertador es Jesucristo, la palabra, el verbo hecho carne. Solo de esa forma nuestra adoración puede reflejar a Cristo dentro de nosotros. Entonces todos, usted mira a la humanidad y usted no puede decir, esa persona no está siendo afectada por el pecado. Y aunque usted mire a un creyente, el pecado no le gobierna, no le domina, pero sigue en una lucha constante por toda su vida. Pero hablemos del mundo en general, no hablemos de creyentes y no creyentes, sino que es la tiranía del pecado que quiere oprimir, quiere dominar, quiere esclavizar. Y nosotros necesitamos con urgencia la intervención de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque el pecado quiere dominarnos todo el tiempo. El pecado quiere salir, que Él está como agazapado en nuestro corazón, porque no ha sido destruido completamente. Eso va a ocurrir cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, Él está ahí agazapado y buscando la manera de manifestarse de diferentes expresiones. Entonces, cuando hablamos del pecado, se expresa en pecados. Entonces es como la expresión pecado en singular, podemos decir que es como la matriz que produce muchos pecados. Entonces, claro, en uno se va a manifestar en orgullo, en otros en soberbia, en otros en palabras de chisme, en otros de murmuración, en otros en quejas, en otros en falta de amor, en otros falta de compasión, de misericordia. Todo ese tipo de expresiones y manifestaciones del pecado es eso, son expresiones ya particulares o específicas, pero el pecado como la matriz que hay dentro de nosotros que produce pecados es la que nos quiere esclavizar y dominar y oprimir, y para eso necesitamos a Cristo. Solamente por Cristo Jesús podemos adorar verdaderamente. Y hasta este punto de la enseñanza, ya este tercer día sobre el capítulo 9 de Nehemías, si hasta este punto y a lo largo de esta enseñanza aún no adoras a Dios amando la predicación de su palabra y obedeciéndola, si a esta altura de las enseñanzas todavía vives en una condición tal que no adoras a Dios amando la predicación de su palabra y obedeciéndola, entonces hoy por medio de la predicación serás llamado al arrepentimiento, serás animado
exhortado a dedicar tu vida a la adoración al único Dios verdadero. Oramos para que el Señor obre de esta manera en cada uno de nosotros. A través de la adoración de Nehemías, los levitas y el pueblo de Dios, vamos a ver razones y acciones de Dios que nos motivan a amar la predicación de su palabra y anhelar obedecerla. Así que vamos a aprender juntos lo que Nehemías nos quiere decir en este capítulo 9, del versículo 26 al 37. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra que es pura y santa y es justa, por tu palabra que siempre nos bendice, tu palabra que nos examina, tu palabra que nos transforma, Señor. Gracias por tu palabra. Que tu nombre sea glorificado en medio de la enseñanza, que nosotros seamos llevados al arrepentimiento cada día, para vivir en adoración, Señor, una adoración que sea conforme a las Escrituras, una adoración basada en el amor por tu palabra y en el anhelo por obedecer tu palabra, Señor. Que eso sea realidad en nosotros y de esa manera nuestra adoración sea genuina, auténtica, verdadera, Señor. Si somos confrontados por tu palabra, que nos arrepintamos, Dios. Que entendamos que de otra manera no podemos traer adoración a ti, Señor. Una adoración que recibas, una oración que escuches. Ayúdanos, oh Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en medio de esta enseñanza, para que por tu Espíritu Santo seamos despertados para atender y entender tu palabra. Y así seamos edificados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a Nehemías 9, versículos 26 al 37, y le voy a pedir el favor a mi hermana Ángela que empiece en el versículo 26, y así sucesivamente. El que no vaya a leer le dice al que está al lado que continúe, por favor. Hermana Ángela, 26. Bien, entonces vamos a mirar qué nos dice la Biblia hoy acerca de esto que estamos aprendiendo. En el contexto literario encontramos que en los primeros 25 versículos del capítulo 9 de Nehemías, el pueblo de Israel se reunió 23 días después de que Esdras leyó la palabra de Dios, la ley, y se reunió en 23 días, no a los 23 días, no. Después de leer la Biblia, siguieron leyendo la Biblia 23 días seguidos, conmocionados, profundamente afectados por la predicación de la Torá, la palabra de Dios que tenían hasta ese momento. Y vuelven a leer la palabra de Dios, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta vez responden con arrepentimiento y con confesión de pecados. Lo que los lleva a la adoración, haciendo memoria de lo que habían vivido como nación y cómo Dios los había ayudado. Es que eso es lo que hacemos nosotros cuando adoramos. Si usted analiza los himnos que nosotros entonamos, himnos bíblicos, hay muchas cosas que no son bíblicas. Hay muchas canciones que son la expresión de cómo me siento yo, de cómo soy de feliz, de cómo tal cosa, cómo me va en la vida,
y bueno, en fin, hay muchas canciones de ese tipo. Pero cuando hablamos de los himnos bíblicos, ellos expresan nuestras memorias de lo que hemos sido sin Cristo, lo que ya somos en Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Entonces es lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel cuando vienen en adoración. ¿Después de qué? Del arrepentimiento y la confesión de pecados. No es posible, mis hermanos, que haya una adoración sin que haya primero arrepentimiento y confesión de pecados. Tuvimos una serie de estudios o enseñanzas bíblicas sobre el tabernáculo en el Éxodo. Aparte de todo lo que vimos del Éxodo, hubo un apéndice, una parte donde nos dedicamos a estudiar sobre el tabernáculo. Y en él aprendimos precisamente que antes de cualquier cosa el pueblo pasaba por el lavatorio. Es decir, había una actitud inicial de arrepentimiento, porque es que no es posible que yo pretenda venir en adoración a Dios y sin antes haber confesión de pecados, arrepentimiento, para que sea recibida por Dios. Recuerde, yo no voy a traer ninguna adoración y ninguna oración al Señor que sea aceptada o recibida por Dios si no es por medio de Jesucristo. Pero cuando no hay arrepentimiento y confesión de pecados, estoy realmente saltándome como el muro y estoy tratando de llegar al lugar santo, presentar mi ofrenda sin pasar por el lavatorio. Estoy tratando de presentar una ofrenda a Dios, pero evadiendo o eludiendo, esquivando mi compromiso primario, que es estar limpio delante de Dios para presentar mi ofrenda. Y el Señor Jesucristo lo dijo de esa manera, lo encontramos en los evangelios cuando le dice a las personas, y cuando vayas a presentar tu ofrenda, entonces hazlo de forma limpia, pida perdón a su hermano. Si se da cuenta que su hermano tiene algo contra usted, vaya, arregle cuentas. ¿Cómo vas a presentar adoración y te saltas el lavatorio? ¿Y cómo vas a venir sin confesión de pecados y sin arrepentimiento? Entonces, claro, yo puedo presentar mis diezmos y mis ofrendas, yo puedo cantar, y usted va a ver a César como si César estuviera ya bien. Pero Dios, quien es el que finalmente va a recibir la adoración y va a escuchar mi oración, no está recibiendo adoración de mi parte, ni va a estar escuchando mis oraciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para el público, yo soy como un acompañante, como parte de los que entonan canciones, pero en realidad adoración a Dios no se está recibiendo. ¿Por qué razón? Hombre, porque no hay arrepentimiento ni confesión de pecados. Y eso me incluye en mi relación vertical con el Padre y con mi prójimo, en mi relación horizontal. Porque es muy fácil yo decirle a Dios, Dios, no, yo estoy bien con usted, pero es que esta gente es insoportable, yo con esta gente no soy capaz de vivir, yo a esta gente no me la aguanto. Entonces, sabe que mi relación con usted es muy buena, pero con la gente de aquí de esta tierra, según Dios, ahí no estoy haciendo absolutamente nada. Porque para poderle llevar a Dios mi ofrenda, primero tengo que estar en arrepentimiento y confesión de pecados. Entonces eso es lo que debe hacer la adoración. Por eso no debemos cantar cualquier cosa, hombre. Deben ser nuestros himnos, nuestros cánticos, los que traigan a la memoria lo que Dios ha hecho por nosotros, y a la vez lo que Dios nos ha ayudado. Y cuando hablamos de ayudado, no solamente es en el plano material, aunque no es malo, pero es principalmente cómo nos ha ayudado Dios. ¿En cuanto a qué? ¿A nuestra qué? Nuestra salvación, a nuestra salvación. Es que de nada me sirve, y a ningún ser humano le serviría, que Dios le diera casa, carro, beca y vaca,
y lo dejara ir al infierno. No, es que el mayor problema del hombre no es ese, el mayor problema del hombre es el pecado, y lo que hemos estado mencionando y aprendiendo en estos días y hoy mismo, es el dominio del pecado que quiere dominar, quiere tiranizar, quiere oprimir, quiere esclavizar. Aunque siendo yo cristiano, pero el pecado quiere otra vez tomar todo mi tiempo, mi energía, mis emociones, mis recursos, para que sean como un instrumento de pecado y no un instrumento de justicia, dice Romanos 6. Entonces, cuando no hay arrepentimiento, no viene una canción, una adoración donde yo diga: Dios, cuánto me has ayudado, cuán misericordioso has sido, tu amor inagotable ha sido, cada día, Señor, manifestado y expresado. Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. Pero a veces dejamos entonces todo ese tipo de cánticos solo para un momento específico de los cultos de la iglesia. Para un momento, y es para la cena del Señor, y eso lo deberíamos cantar todos los días, todo el tiempo, todo momento. En el capítulo 10, todavía estamos en el contexto literario, en el capítulo 10, después de haberse maravillado por las bondades y el amor de Dios hacia Israel, entonces el pueblo se compromete delante de Dios y con Dios mismo en juramento. ¿Y qué se comprometen? En andar en su ley, andar en su palabra. Andar en la Biblia es como una notación, es una referencia, está indicando a estilo de vida. No es solo literalizar eso y decir que las personas van a poner una Biblia y van a caminar por encima de hojas de la Biblia. No, está diciendo que el estilo de vida de ellos sería conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces hay un compromiso. Entonces, claro, hay gente que le dicen: no se comprometa porque va y falla, ay mijo, ay donde falle. No, es que tenemos que asumir el compromiso. Y le digo de antemano, sabemos que de este lado del cielo vamos a fallar. Con toda seguridad es imposible vivir de forma perfectamente perfecta ante Dios. Pero yo me comprometo y afirmo y reconfirmo todos esos compromisos todos los días, diciendo: Señor, hoy también me comprometo a andar en tu palabra. Eso fue lo que ellos hicieron, un compromiso a andar en la ley de Dios. Y hacen un pacto con el Señor y muchas más cosas que prometen realizar como resultado de ¿qué? De el maravillarse por las bondades de Dios para ellos. Entonces, ellos hacen un compromiso público con Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, cada momento, con Dios y delante de Dios. Y así nuestro testimonio entonces será un testimonio no basado en nosotros, sino en las palabras de Dios. Esta porción que estudiaremos hoy, que iniciaremos a estudiar hoy, nos llevará a reflexionar si en verdad hemos respondido a Dios en obediencia a su palabra, con un corazón agradecido por todo lo que Él ha hecho. Y si reconocemos que no lo hemos hecho, entonces arrepentirse, pedir a Dios que nos perdone. Si no hemos vivido, es que vivir en agradecimiento no es solamente decir gracias. Voy a poner un ejemplo. Yo voy donde Ángela, mi hermanita que está aquí, y me le robo el lápiz. Se lo quito, lo arrebato. Y después vengo: Ángela, ¿me perdona? Y ella me dice: sí, César, claro, yo te perdono.
y me le robó otro lápiz. Y no solamente me le robó el lápiz, le dañó el cuadernito y le arranco el tapabocas. Entonces, cuando estamos hablando de eso, que es una figura, vea, infinitamente inferior en cuanto a una ofensa que es contra Dios, estoy diciendo que hay muchas personas que todo el tiempo dicen, no, gracias a Dios, no, gloria a Dios, no, sí, bendito Dios y tal cosa. Pero eso no significa que es una persona realmente agradecida. Una persona que vive en agradecimiento ante Dios es alguien que reconoce lo que Dios ha hecho en su vida y vive o anda conforme a lo que Dios espera que sea una respuesta de agradecimiento. Porque es que cualquiera dice, sí, el mundo le dice a uno, ve cómo te está yendo en el trabajo. Estoy hablando de la persona más impía del mundo. Y usted le pregunta, ¿cómo te está yendo en el trabajo? Y dice, ve, bien, gracias a Dios. Esa persona es agradecida realmente no es agradecida. En cambio usted y yo, que somos cristianos, debemos saber, yo vivo agradecido por lo que Dios ha hecho, primeramente al darme la salvación, el perdón de pecado, rescatándome del infierno, del control del pecado, del dominio del pecado, de la culpa del pecado. Yo vivo agradecido por eso y por todo lo demás que Él ha hecho por mí. Entonces mi vida es un resultado, como una respuesta a eso que Dios ha hecho por mí. Y si me doy cuenta y reflexiono por el estudio de la palabra de Dios, que realmente yo no estoy viviendo en consistencia o consonancia con eso que digo ser, es que Dios me salvó. Y ustedes, entonces, ¿por qué vivís así? Digo, sí, verdad. No, andar, me va a comprometer a andar en la ley de Dios, me va a comprometer a andar en la palabra de Dios. Me arrepiento, confieso mi pecado. Esa es la actitud de un cristiano. Pero en el mundo todo el mundo dice, no, bien, gracias a Dios, no, bien, gloria a Dios. La gente le responde a uno así. Entonces, eso es lo que encontramos pues en la primera parte del contexto. Ahora, vamos a continuar con esta segunda parte de lamentación a la adoración. Y en el versículo 5 al 37 veremos que el arrepentimiento y confesión de pecados llevan a la adoración a Dios. Eso es lo que produce. Dios es adorado como creador y salvador, versículos 5 al 15, 5b al 15. Dios es adorado por su generosidad y paciencia, versículos 16 al 25. Ya esto lo habíamos anotado antes, ¿cierto? Bien. Dios es adorado por medio de su disciplina y advertencias, versículos 26 al 31. Y Dios es adorado por su justicia y fidelidad, versículos 32 al 37. La idea central, espero al terminar esta segunda parte que quede grabada en nuestro corazón, entendida en nuestra mente, y con la cual nosotros estemos dispuestos a tomar decisiones a partir de la enseñanza, es que el pueblo de Israel adora al Señor al recordar que siempre atendió a su clamor en su esclavitud, enviándole salvadores que los libertaran. ¿Listo? ¿Listo, Ángela? Bien. El pueblo de Israel adora al Señor al recordar que Dios siempre atendió a su clamor mientras estaban en la esclavitud. Y les envió salvadores que los libertaran. Todo eso era una luz de lo que vendría, ¿cierto? Cada episodio de rebelión, cada rescate de parte de esos salvadores que Dios puso para el pueblo de Israel, era una forma de irlos llevando en el entendimiento de la revelación progresiva, apuntando hacia quién.
a Cristo Jesús, a Cristo. Cuando yo les pregunte, les pido un favor, hagan así, tal, se baja el trapito y dice, o grite, porque dentro del trapo eso se reduce como 10 veces al sonido real. El trapo, pues, es que imagine usted con la cabeza dentro de una funda de almohada y empieza a hablar. Eso no lo oye nadie. Y esto es un pedacito de funda de almohada, eso no. Y algunos que tienen fuera de eso antifluido, antidesgaste, antirrasguños, o eso es más grueso pues que una llanta de un carro, aparte del mugre y las babas, entonces eso ahí sí que menos lo van a oír. Aún. Bien, entonces, el punto 3 que mencionamos es que Dios es adorado en medio de su disciplina y advertencias. Versículos 26 al 37. 26. Aún así desobedecieron y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y asesinaron a tus profetas que testificaban contra ellos para acercarlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Por eso tú los entregaste en manos de sus enemigos, quienes los afligieron, pero en el tiempo de su aflicción clamaron a ti y tú los escuchaste desde los cielos. Y según tus muchas misericordias les diste libertadores que los libraran de manos de sus enemigos. 28. Pero cuando tenían reposo volvían a hacer lo malo delante de ti, y tú los entregabas en manos de sus enemigos, los cuales se enseñoreaban de ellos. Después se arrepentían y clamaban a ti, y tú los escuchabas desde los cielos, y así los librabas muchas veces, según tus misericordias. 29. Testificaste contra ellos para que se volvieran a tu ley, pero fueron arrogantes y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus preceptos, por los cuales vive el hombre que los cumple, y volvieron obstinadamente la espalda y endurecieron su cerviz y no quisieron escuchar. Pero tú continuaste a favor de ellos muchos años y testificaste contra ellos mediante tu espíritu por la mano de tus profetas, pero no dieron oído. Por eso los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, pero por tus muchas misericordias no los exterminaste ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Usando la lógica, esperaríamos que este pueblo estuviera feliz y agradecido, o sea, sentido común. Después de todo lo que Dios hace por ellos, lo normal es ver a un pueblo feliz y agradecido. Eso es lo que uno espera en el Nuevo Testamento cuando lee que Pablo nos amonesta a decirnos: César, regocijaos en el Señor siempre. Cuando nos dice Hebreos, el escritor a los Hebreos dice, conténtese con lo que tiene ahora, sus costumbres sean sin avaricia, por ejemplo. Entonces, la palabra de Dios es enfática al amonestarnos en ese sentido. Pero nosotros decimos, es que lo lógico es que las personas pues vivan en constante felicidad y agradecimiento, pero no. En lugar de eso, en lugar de responder con gratitud, con amor y con lealtad, el pueblo se revela una vez más a Dios y a su palabra. Ellos no solo ignoraron lo que Dios había dicho, sino que eliminaron los instrumentos que Dios estaba usando para confrontarlos y hacerles llegar su palabra. Mataron a los profetas de Dios que protestaban contra ellos. Así eran. Entonces uno espera, lo que está diciendo el texto es que los israelitas, cuando vieran todo lo que Dios había hecho por ellos, respondieran con amor, gratitud, lealtad. En lugar de eso se rebelan, son ingratos, quejosos y murmuradores. Y no solo se quedan con eso, sino que buscan la forma de eliminar, y eliminaron a los instrumentos que Dios estaba usando a su favor, o sea, para el favor del pueblo, que los estaban amonestando.
Ellos estaban diciendo, es que no deseamos nada con el Señor. Después de todo, ellos le debían su lealtad y fidelidad a otra cosa, a su pecado de rebeldía y desobediencia. Entonces, por eso no querían nada con su Señor. Dios los entrega en manos de sus adversarios. Y un tiempo después de los días de aflicción, vuelven a clamar a Dios. Dios escucha una vez más las oraciones y les da hombres que lo libertan de sus enemigos. Y eso es cíclico. Cíclico. Mire, uno diría, eso les pasó por allá. Eso ocurrió cuando Esdras y Nehemías. Mire, mientras ellos estaban en aflicción, se acordaron de Dios y del poder que tenía para salvar a su pueblo. En aflicción, a mí no. Cuando volvían a estar bien y a salvo, volvían a rebelarse contra Dios. Eso es muy familiar, ¿no? ¿Cuántas historias conocemos de nosotros mismos? No mire para el lado, no mire al Guaviare ni mire a nadie. Mírese a usted mismo. ¿Cuántas veces nosotros damos por sentado, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar analogías porque yo así entiendo. Entonces, téngame paciencia en eso. Yo estoy comiendo una sopa y se me va una gotica por otro lado. Usted no necesita una gota. Y me empiezo a ahogar, y en medio del ahogo yo tosiendo, aparece Diana y me da en la espalda, Josué me da en el pecho, Isabela me da una patada, Josué me coge y me hace la maquinaria para sacarme pues y tal cosa, y en medio de eso yo estoy pensando ahí, no puedo hablar porque me estoy ahogando, y digo, Señor, por favor, te suplico, te ruego. Listo, salí de esa. Ay, no, casi me muero. No, pa, usted cae y se muere. Sí, pa, usted cae. Y dice Diana, no, cae, y ya ahí me siento. Ay, por fin, me como la sopita. Y me vuelvo tremendo orador e intercesor y clamador y rogador y suplicador en el momento de la necesidad. Pero no lo hago diariamente con las miles sopas que me he comido durante el año, a darle gracias a Dios y ser leal a Él y ser obediente y amarlo, porque nunca me deja ahogar. ¿Cuántas veces me pasó lo de la sopa? Un día. ¿Y cuántas veces? 364 días he estado bien. Es lo que nos pasa a nosotros y uno dice, eso no está tan lejos de nuestra realidad. Cuando hay un momento difícil, estamos atravesando momentos difíciles de enfermedad, problemas matrimoniales, cuando estamos atravesando las consecuencias de nuestro pecado, ahí nos volvemos a Dios. Y nos volvemos, y entonces uno sabe, todos, yo por eso le digo, no mire al Guaviare, ni mire al del lado, mírese usted mismo. ¿Cuántas veces Dios ha obrado en su vida por cosas que normalmente usted debería darle gracias a Dios? El pastor lo dice. El pastor Fabio lo ha dicho varias veces. Él dice, oramos por Dios por sanidad y decimos, gloria a Dios que se sanó. Pero entonces dele gracias a Dios, que es que Él lo ha mantenido sano. Él lo ha mantenido sano. O sea, es que nosotros como que si necesitamos enfermarnos para aliviarnos y entonces dar gracias a Dios. Entonces, si así aplicara todo en nuestra vida, entonces necesitaríamos ser secuestrados y liberados para gracias a Dios por la liberación del secuestro. Necesitaríamos ser atropellados por un bus, sanados del atropello. O sea, nosotros sí somos los más ingratos del mundo. Porque es que Dios ya su mano bondadosa ha estado sobre nosotros y nos ha librado de que nos caiga un rayo, de que no nos aplaste un árbol, de muchas enfermedades, de atracos, de todo eso no nos ha pasado. Y le damos gracias a Dios por lo que no pasa. Es que diariamente, en este momento yo puedo hablar. Le doy gracias porque puedo hablar, porque puedo respirar, porque puedo comer o porque puedo caminar de aquí a allí, porque todavía tengo mis huesos buenos, todas esas cosas. Pero cuando atravesamos momentos difíciles de enfermedad o cualquier cosa, ahí sí acudimos a Dios y nos volvemos tremendos oradores.
No está tan lejos de nosotros la historia. Ahí mismo oramos a Dios por auxilio y en algunos casos hacemos promesas vanas. Prometemos, no, ahora sí, no, ahora sí, pastor, ahora sí, vea, ahora sí, vea, ya le digo pues que ahora sí me van a ver es aquí, ahora sí. Y la gente olvida, es que sufrimos de amnesia espiritual. Entonces, claro, van pasando meses o días o años, y a los años se nos olvidó de lo que fuimos librados. Y entonces ya, ¿sabe qué decimos? Como dice el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, fue mi mano, fue mi inteligencia, fue mi poder, fue mi sabiduría. Oíste, te viste a punto de morir, César, hombre. Te viste a punto de morir hace 4 o 5 años. No. Eso fue el doctor Pulido, que es muy cumplido porque tiene manotas. Y él es excelente. El doctor Pulido, cumplido manotas. César, el que te estabas muriendo era Dios, te sacó, estuviste muerto 8 minutos, 10 minutos. Eso es la clínica terapéutica de la resurrección. Esa fue la que me sacó. Pero no, tenía que pasar, César. En serio. Y ya creo que soy yo, que fueron mis habilidades o las habilidades de los hombres. Y olvido que ha sido la bondadosa mano de Dios sobre mi vida. Estuvo a punto de caer al barranco y quedó así el carrito. Y en ese momento suplicó y todo eso. Y cuando ya salió del barranco, dijo, vos como sos de buen piloto. ¿Cuál buen piloto? Me no dice que es que el Señor te frenó, ibas para el abismo. Así nos volvemos. Nuestro corazón se va volviendo endurecido y hasta le hacemos promesas en el momento del sufrimiento o de la aflicción. Decimos, no, ahora sí, es que le digo que es que donde Dios me saque de esta. Una vez alguien me dijo a mí, me dijo, César, ore por mí, que si a mí me va bien, a la iglesia le va bien. Vea, mejor dicho, yo sigo esperando, a la iglesia le va bien, no por un hombre que lo diga. ¿Usted cree? ¿O es que usted ve que a la iglesia le va mal? A la iglesia le va bien. Pero ¿cómo fueron tus promesas, falsos juramentos, palabras que el viento lejos se llevó? Solo me arrepiento de haberte creído. No digo lo otro porque sí, eso sí no es. Es promesas vanas en medio del sufrimiento, Por eso, cuando vino el compromiso de los votos y el pacto que hizo el pueblo de Israel, que dijimos, lo hicieron después del arrepentimiento y la confesión de pecados. Es que cuando la palabra de Dios viene a mi vida, no cuando, es así ya en este momento donde usted dice, Señor, ¿sabe qué? Así, Señor, me comprometo a andar en su palabra, Señor, una vez más, aquí estoy, Señor, para obedecer su palabra. Listo. No porque le esté yendo bien o porque le esté yendo mal, es aquí, pero cuando usted oye la palabra y usted dice, Señor, yo he sido desobediente en este aspecto, pero aquí voy, ¿cierto? Las promesitas raritas no. Entonces, cuando Dios nos libra de nuestra aflicción y volvemos a estar bien, entonces somos malagradecidos, indiferentes, apáticos en cuanto a Dios, ya no nos interesa el culto. Cuando está el sufrimiento, viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves en la mañana, sábado en la mañana, y todos los días y tal cosa, y está pendiente. Pero ya vuelve apático, ni Biblia carga, ni le gusta. Ya no habla de Dios, ya pone chistes vulgares en sus estados, pone vulgaridades y las comparte en las redes sociales, ya habla como cualquier pagano habla. Ya es apático a la palabra de Dios y ya no quiere obedecer a ella. Eso ocurre. Mire, recuerde, me estoy mirando yo y no al Guaviare.
no somos tan diferentes a este pueblo de Israel. Y eso debe traer arrepentimiento a mi vida, a la de César. A la de César. ¿Cuántas veces he suplicado como en el momento que digo, que usted sabe, que hay momentos que usted dice, vea, yo nunca he orado tanto como tal día? Yo sé que usted tiene, bueno, usted no, qué pena yo haberle metido en ese cuento, no, ustedes no, los del Guaviare y yo.